Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Una semana muy particular, la del práctico. Primero porque es la última y segundo porque lo vamos a hacer con una entrevista al práctico, ¿sí? Y la idea es un poco comprender qué es lo que nos cuenta la Biblia. Aquel y aquella que no sabe nada, hoy vamos a entrevistar al rabino Jonathan Silverman, que nos va a contar cómo es esa Eh, historia. bueno, lo que ustedes llaman Biblia, nosotros lo llamamos la Torá. La Torá tiene que ver con, es una palabra en hebreo, que Torá, la palabra que tiene adentro, nosotros en el hebreo y en nuestro estudio, en la Kabbalah y todo lo que tiene que ver con el judaísmo, nos manejamos con Yorashim. Yorashim son raíces. Las palabras tienen raíces. Y esas raíces hablan de otras cosas. Métodos cabalísticos se basan en las raíces de las palabras para poder derivar conceptos más profundos de esas raíces. Ahora, tenés palabras y el idioma también es un idioma basado en raíces. No solo a nivel de profundidad de conceptos espirituales, sino el idioma también. La palabra Torah tiene adentro la palabra or. ¿Sí? Dentro de la palabra Torah tiene una de las raíces, o la raíz por decirlo de alguna forma, es or. ¿Y or qué es? Or quiere decir luz. Y si nos basamos en lo simple de la palabra luz, lo que hace la luz es dejarnos ver, iluminar, poder percibir todas las líneas filosóficas o líneas donde había gente muy intelectual, los llamaban iluministas. ¿Cuál es el punto del iluminismo? Poder dar lugar a que uno vea, tiene que ver con la visión, con el poder de velar o revelar algo que está oculto. Bueno, lo que viene a ser la Torá es darnos todas las instrucciones, porque también la Torá comparte raíz con Orá, que quiere decir enseñanza, ¿sí? Y también como pauta, enseñanza y pauta. Puede usarse para esas dos cosas. Lo que viene a hacer es darnos la pauta divina de cómo nosotros nos tenemos que conducir. No solo es un libro de historia, sino también es un libro de historia, que ahora lo vamos a ver, pero, pero nos va a dar la pauta divina de cómo nos tenemos que conducir y cómo tenemos que vivir nuestra vida y qué es lo que vinimos a hacer a este mundo. Y cuál es la misión del mundo en general también. No solo del pueblo judío, sino de toda la humanidad. Bueno, la creación del mundo está Adán, ¿sí? Eva, o Javá en hebreo, después viene Caín y Abel, Caín y Abel, después viene Noé. Estoy hablando de distintos momentos, ¿sí? Claves. Con el diluvio, viene Noé con el diluvio, después del diluvio vienen los hijos de Noé, que ya estaban antes del diluvio, y cuando baja Noé se manda sus macanitas, ¿sí? Y todas las cuestiones. Después de ahí, bueno, el mundo sigue avanzando, ahí aparece ahí muestra bueno, todas las generaciones que vienen, ¿sí? A partir de Noé, y de ahí en adelante, después aparece como el primer hebreo, entre comillas, que es Abraham. Después viene Abraham, viene Isaac o Isaac en castellano, y Jacob. Jacob, que es Jacobo, sería en castellano. ¿Sí? De ahí vienen las 12 tribus, los hijos de Jacob, eh, son 12, y de las tribus, ahí es donde bueno, se empieza a ramificar. Ahí mismo acontece, bueno, está, está el hermano de Isaac, que es Ismael, ¿sí? Que es Ismael, y también está el hermano de Jacob, que es Esau, que es Esaú en castellano, creo que es. Y entonces ahí ya vamos a tener un panorama de lo que es la historia. Las 12 tribus en ese contexto, ¿sí? El contexto donde Yosef, que es uno de los hijos
de los 12 hijos de Jacob, que sería José en castellano. Yosef es vendido a Egipto y bueno, viene la malaria, el hambre, pero él termina siendo el virrey, porque donde él tocaba la tenía atada. Y ahí viene los hermanos y toda la historia que lo vienen a buscar, lo hacen ir, lo hacen volver, él los reconoce, ellos no. Muy lindo, eso es muy interesante, muy. Es apasionante esa parte. ¿Qué es lo que va pasando ahí? ¿Qué es lo que se va gestando y desarrollando? Y ahí mismo es donde Yosef, bueno, vienen los hermanos y le dicen, mira, el faraón, yo soy como el virrey, tengo el sello, acá el faraón me dio la ok, para vos y tu papá, que el padre estaba ahí, todavía era anciano, los hizo venir a todos, porque en la tierra de Israel había hambruna, y bajaron a Egipto, y en Egipto, bueno, prosperaron, y ahí con los años, ahí donde dice que el faraón no reconoce a Yosef, que está hablando de un faraón nuevo, después de muchos años no reconoce quién era Yosef, al principio estaba todo bien, y de a poco los van esclavizando, por decirlo de alguna forma. Pero la esclavitud real, o sea, son 210 años de esclavitud, pero la fuerte a lo que es, ¿cómo se llama? Látigo, y fueron 80. De esclavitud, lo que llamaríamos una esclavitud dolorosa. ¿Cómo es? Explica ahí cómo es que nos esclavizan. De a poquito van subiendo los impuestos, muy de a poco, y esa suba de impuestos, al pasar de los años, hace que uno, bueno, esté endeudado y tenga que vender y cada vez se siente más aminorizado y, bueno, el que gobierna se llevó todo. Y somos esclavos, no reconoce el faraón, y ahí es donde empieza la esclavitud, que ahí empezamos el segundo libro. Bueno, en ese periodo de esclavitud aparece Moisés, Moshe, que es, bueno, entregado, la hermana, un montón de cosas súper interesantes, lo llevan al agua, cuando lo llevan al agua a la hermana, porque el faraón había decretado matar a cada chico y chica, niño y niña, en realidad cada niño del pueblo judío, niña no, perdón, cada niño, porque había visto por astrología que el salvador del pueblo de Israel venía del agua, no iba a ser castigado por el agua. Pero como los astrólogos no tenían exactitud, sabía que iba a ser castigado por el agua, bueno, listo, que los tiró al agua. Y ahí en el agua, lo que hizo la hermana es que lo puso sobre el agua, y bueno, ahí lo agarró la hija del faraón, lo hizo pasar por su hijo, lo adoptaron, y ya es como que se sabe la historia esa, crece junto al faraón, pero bueno, ahí empieza a reconocer algo que sentía que era raro. Y después descubrió, bueno, que era su pueblo. Y cuando ve que era su pueblo, se empieza a rebelar. Y ahí se va, también es largo de los detalles, se va al desierto, y en el desierto se hace pastor, se casa, se hace pastor, cuida las ovejas, y ahí es donde una oveja se descarría, chiquitita, y se va por atrás de un lugar, y él deja todo el rebaño y va atrás de esa oveja, y ahí es donde se encuentra con la zarza ardiente, y ahí le dicen, Moshe, tenés este trabajo, y él no lo quería hacer, era humilde, yo no lo quiero hacer, pum, pum, pum. Entonces y dice, yo no puedo hacerme cargo de esto. Yo la verdad no me puedo hacer cargo de sacar al pueblo, ¿qué soy yo? Yo no sé ni hablar, dice. Bueno, tenés a tu hermano. Él le dice, ¿por qué no haces mi hermano? Y ahí le dice, no, la verdad que tu hermano puede hablar junto con vos, pero vos tenés que sacar al pueblo. Bueno, va, habla con el faraón, toda la historia del faraón, trata de sacar al faraón, le habla con el faraón no va entendiendo razón, y a medida que va pasando el tiempo, van viniendo las plagas. La plaga 1 hasta las 10 plagas. Bueno, la última plaga era de los primogénitos, ahí el faraón suelta al pueblo. Ellos iban negociando, el faraón decía, podés irte a hacer sacrificios hasta allá o irte afuera, pero no podés dejar a los chicos y al ganado. Y Moisés decía, no, todo. Y hasta que no fue todo, no salió. Cuando lo saca, ¿sí? Cuando lo saca, sale el pueblo, bueno, sale, llegan hasta al Yam Suf, es en hebreo, Yam Suf, el mar de los juncos. Donde llegan al mar,
Viene el faraón, los persigue con lo poco que le quedaba, se abre el mar, y en ese mar, bueno, los egipcios, los que estaban ahí, terminan muchos de morir, el faraón no, queda del otro lado, y el pueblo cruza. Ahí ya está, ese es el éxodo, ¿sí? Lo que tenía con la salida de Egipto. Después, bueno, después está en el desierto. Van hacia, ¿sí? Van al desierto y van a recibir la Torá. Ahí es donde reciben la Torá, los 10 mandamientos. Ahí baja la primera bajada de lo que son las tablas, pero cuando baja ve el becerro de oro, que fue haciendo en realidad lo hizo el pueblo, pero tuvo una mezcla de cosas. De todas formas hay que entender, porque cada uno de los comportamientos que van pasando a lo largo de la historia narrada, nos lleva a mecanismos que nosotros hacemos como personas individuales. Y ahí es donde viene el becerro de oro, ahí baja Moisés, ve que están haciendo el becerro, rompe las tablas, pero en realidad no está rompiendo las tablas porque se enojó, sino que está rompiendo las tablas porque en realidad lo que está haciendo es romper lo que te acusa. Las tablas decían: no vas a tener otros ídolos. Vos bajás y tenés un ídolo. Moisés era el líder, y ser un líder no es decir, bueno, vamos para acá, o Dios me dice que te tengo que mandar y yo te mando. No, ser un líder es ponete la camiseta de tu equipo, de tu lado. Entonces lo primero que hace Moisés como gran líder es: si yo bajo esto y se los doy, estoy trayendo la prueba, la constitución que te acusa. Entonces rompo esa constitución y te doy una chance, o pateo la pelota para adelante para que haya tiempo de resarcir eso. Por eso después baja, pide perdón, sube de vuelta 40 días más, baja de vuelta y después sube de vuelta 40 días más, y ahí es donde bajan las segundas tablas, que es de todo esto que estamos hablando ahora y que yo expliqué al principio. Bueno, vuelve a pedir perdón, baja de vuelta, vuelve a subir, y ahí los perdonan por segunda vez, que ahí históricamente es el día de Yom Kippur. La segunda bajada de las segundas tablas, así como son llamadas, es el día del perdón nuestro. De ahí en adelante van al desierto. En lo que es la historia de los libros, tenemos la pauta de hacer el tabernáculo móvil, en hebreo se llama el Mishkan, que es el previo al templo sagrado, que después que está en Tanaj, que es en Jerusalén, en Yerushalayim. Y ese tabernáculo tiene un montón de leyes, porque no se podían hacer sacrificios fuera del tabernáculo. Cuando decimos sacrificios son korbanot. Korbanot son sacrificios, son acercamientos. La traducción literal es acercamientos. La palabra en hebreo es korban, y korban es leakrib. Leakrib es acercarse. Todo un trabajo de acercamiento a Dios. Entonces la palabra sacrificio en castellano se pierde. En la traducción se traiciona mucho, entonces se pierde el concepto de lo que es en realidad, pero bueno, se hacían los korbanot ahí y todas las cuestiones que tenían que ver con cómo se armaba, y el arca, y cómo llevar el arca, y cómo, porque ahora teníamos pauta. Hasta ese momento no teníamos pauta divina, a partir de ese momento teníamos pauta divina oficial, teníamos la Constitución. Entonces teníamos que es esta Torá, que es Orá. Por eso para nosotros no es solo historia, todo es una Constitución, todo. Entonces ahí va Ikra, todo lo que es Levítico, explica qué es lo que va pasando. Y en un momento, históricamente, hay que entrar a la tierra de Israel. El pueblo estaban todos. Moisés decía: bueno, tenemos que entrar y conquistar la tierra. Conquistar la tierra era la tierra de Canaán, que había que hacer la tierra de Israel. Y en eso, bueno, está Miriam, está Aarón, están todos los protagonistas. A medida que van pasando las cosas, están todos en esa historia. Pero yo voy por el centro para poder llegar. Entonces, en ese periodo, los líderes de las tribus le dicen a Moisés que ellos no estaban de acuerdo de entrar así nomás a la tierra, sino que habría que inspeccionarla, había que investigarla. Entonces Moisés le dice: pero ¿ustedes están seguros que quieren entrar? Dios nos dijo que tenemos que entrar a la tierra, y en realidad ya está, tenemos que entrar. Entonces dice: no, queremos entrar porque tenemos dudas. Ok, bueno, sí.
va, le pregunta a Dios, Dios le dice que entre a investigar, a inspeccionar la tierra. Ahí es donde entra a inspeccionar la tierra. Moisés dijo que traigan un reporte de lo que había en la tierra, y ellos dieron su opinión de lo que había en la tierra. Vos decime lo que hay y yo lo administro. Y no lo dijo a Moisés. Apenas entraron, el pueblo lo encaró. Eran los líderes, no eran cualquiera. Y ellos fueron y le dijeron, no, la verdad nos veíamos como langostas frente a ellos, a los gigantes que habían en la tierra. Nos veíamos nosotros, nuestra autopercepción tiene que ver con eso, nos veíamos como langostas frente a esto, bla, bla, bla. El pueblo se atemorizó, se empezó a rebelar, y ahí Dios mandó una plaga. Bueno, no importa. La cosa es que en ese momento Dios dijo, vos lloraste ahora, bueno, ahora vas a llorar siempre en esta fecha. Esta es la fecha famosa Tisha B'Av, que es la fecha donde nos pasan las peores cosas, se destruyen los templos, muchas cosas malas que les pasó al pueblo. Pero más allá de eso, a partir de ese momento donde ustedes son la generación que lloró, ustedes van a deambular 40 años por el desierto, y en el desierto esta generación se va a mermar, era de 20 a 60, o sea, va a ir desapareciendo, y los que no fueron productores activos de esta rebelión, que son los menores de 20, que no eran acusados, van a ser los que en ese momento iban a tener 60, van a ser los que van a entrar a la tierra de Israel. Pero uno piensa que en realidad cuando entraban se iban muriendo por viejos, o se iban muriendo por pestes en el desierto. No. Vivían los 40 años, y cuando llegaba su año número 60, ahí fallecían. 60 fallecían, 60 fallecían. O sea, cuando llegaban a 60 fallecían. Era muy loco, sí. Esto lo cuenta un Midrash, no es algo que está explícito ahí en lo escrito. Ahora, bueno, se llegó a la tierra, se va al desierto, esos 40 años de desierto, cuáles fueron los viajes, ¿sí? ¿Qué pasó en el desierto? Ahí estaba lo de Bilac, Bilam, Balak, el brujo, el rey, los midianitas, los moabitas, un montón de cosas pasan, y bueno, por último, Moisés sabe que va a morir, que se va a ir, y sube a la tierra, sube a la montaña a implorarle a Dios que lo deje entrar, a lo que deje ver la tierra. Entonces Dios dice, bueno, no puedes entrar, pero vas a ver la tierra, ve toda la tierra, ¿sí? Le sale por arriba, pero no entra, y porque le pegó a la piedra. Bueno, es muy interesante todo el detalle de cómo el poder implica responsabilidad. Dios le pidió que le hable a la piedra, y él le habla, y cuando no sale, pum, la golpea. Entonces, parece una pavadita, una piedra no le duele, ¿no? Pero a nivel de lo que es un líder de tamaño, de calibre, un detalle así, es, entre comillas, meritorio no entrar a la tierra. Vienen con muchas cosas más profundas por el cual Moisés no entra a la tierra. Entonces, ahí nos enseña un poco lo que es la responsabilidad. O sea, no todos somos iguales frente a la responsabilidad. Todo tiene que ver con la responsabilidad que ocupa cada uno, y bueno, Moisés ocupaba la responsabilidad, y para un líder eso. Pero también lo que nos muestra la Torá, si vos te pones a leer y estudiar la Torá para atrás, y desde todos, también en Tanaj y los reyes y todo, que que nuestros, entre comillas, próceres, ¿sí? Patriarcas, próceres y todo, son humanos, y tienen errores, y por ahí hasta se equivocan, pero en realidad es porque nosotros tenemos que aprender. Entonces, bueno, después viene Moisés, y en ese momento Moisés se para y habla del último libro, que es de Barim. Son palabras que hace Deuteronomio, ¿sí? Y ahí hace todo hacia atrás, y ustedes hicieron esto y se comportaron mal, pero en realidad Dios los ama y yo los amo, y bla, pum, papá, y canto y cosas, y un montón de cosas, y termina con la última palabra, que es entrar a la tierra de Israel. Entonces, es muy loco que la última palabra, la última letra de Israel, de la Torá, escrita es la L, ¿sí? La Lamed, la L, que es
que es la L, y la primera, cuando se empieza a leer de vuelta, es la Bet, de Bereshit, que esa palabra en hebreo juntada forma la palabra Lev, que es corazón. El final con el comienzo es toda la Torá vino a trabajar en tu corazón, a reencarnarse y a fortalecerte en tu corazón. Y bueno, tiene un montón de otras cosas. Ahí termina. Es muy emotivo el momento donde Moisés se despide y cómo cuenta, cómo se lo lleva, como si fuera con un beso, sin ningún tipo de sufrimientos, y etc. Entonces, lo que tiene que ver con los reyes, bueno, básicamente voy a hablar de los 3 primeros reyes, un poquito. Viene el primer rey, que es Shaul. Saúl, no sé si como se castellano Shaul, que Shaul es nombrado ¿por quién? Por Shmuel. Samuel, castellano. Shmuel era, bueno, estaba Yoshua en la tierra de Israel, pero había que poner un rey, así dice la Torá. Entonces, después viene Shmuel. Shmuel es el profeta, Samuel, que era así, la condición era esta, el rey era rey, el rey mandaba al pueblo y tenía ciertas responsabilidades, pero había un profeta que era el que hacía conexión entre Dios y el pueblo, y el rey. Ese profeta asignó a Shaul y le daba la pauta divina que él tenía que hacer el rey para dirigir al pueblo. Shaul tenía un hijo que se llama Jonatán, como yo. En castellano Jonathan, o Jonatán. Este hijo era el mejor amigo de David. David no era hijo de ningún rey. Entonces, era el mejor amigo, pero eran espalda con espalda, y Shaul sabía, por profecía y por cosas, sabía que David le iba entre comillas, a luchar el piso, a hacerle o sea, le decía la contra en vez de su hijo. Ya estaba David como heredero del trono, porque las capacidades reales las tenía David. Y Jonatán era muy amigo, y Jonatán también sabía que David era el que iba a heredar el trono y que era el que tenía que heredar el trono. Entonces Jonatán se corría para que David entre, y ahí se armó un montón de disputas y persecuciones entre Shaul y David. Shaul no era un rey tan sumiso, no fue tan fácil, tuvo mandatos no solo con lo que es David, sino con las pautas que le dio algunas veces también Shmuel a Naví, el profeta, ese profeta, y bueno, que Shaul tenía su cuestión. Pero también David, bueno, David termina siendo el rey, por todas las vueltas históricas que se van dando, y David termina siendo el rey, un gran rey, y ahí le dice, bueno, ahora tenemos que construir, ya conquistamos la tierra, bla, 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 tenemos que construir el templo sagrado, el Bet HaMikdash, es en hebreo, el templo sagrado, en el monte ahí en el monte Moriah, ¿sí? en el monte de Jerusalén, pero Dios le dice que no puede porque él estaba manchado con sangre en las manos, porque había sido un rey de guerra, y no puede construir un templo santo de él, y quien lo construye el primer templo es Shlomo, es Salomón, ¿sí? Que es el hijo de David. Y bueno, de ahí viene toda la historia que se desencadena de ahí en adelante, con las tribus, se pierden, hay otros reyes, y enorme. Pero cabe destacar, y esto es una perlita que les voy a regalar para cerrar, que Adán es el primer hombre, pero no es el hombre más longevo que vivió. Adán vivió 930 años. Y Matusalem, creo que era 969, si mal no recuerdo. Por las dudas, puede ser que me esté equivocando, claro, por las dudas. Me fijo un minuto y le digo. Y uno dice, pero Adán es el que estaba en el paraíso, Gan Eden, y después ese que más tiene que vivir. ¿Por qué no vive 1000? ¿Por qué no cierra un ciclo? 1000 era un ciclo. En realidad, Adán, lo que hace Dios es le saca 70 años de vida a Adán, ¿sí? ¿Por qué? Porque David no tenía que haber nacido,
¿sí? David no tendría que haber nacido. ¿Por qué? Porque si no hubiese comido del pecado, del fruto, Adán, no se hubiese mandado todo lo que se vino después. Entonces, para poder remendar lo que hizo Adán, Dios le sacó 70 años de vida a Adán y se los dio a David, hizo nacer a David con esos 70 años de vida. David vivió 70 años. Y esos 70 años de vida, David hizo lo que hizo, pero de David viene el Mesías, del linaje de David va a venir el Mesías. Entonces, porque la redención de todo lo que se fue mandando de antes está relacionado directamente con la corrección que haga David y la descendencia de David hasta el día de hoy. ¿Sí? Es muy interesante, hay mucho para cortar ahí. Mucha tela, pero digamos, históricamente esto sería a grandes, súper grandes rasgos, muy grandes rasgos, con algunas perlitas, la historia de lo que es la Torá y cómo se fue dando. Bueno, Jonathan, la verdad, ¿Algo más? tu tiempo entregado fue muy valioso. Bueno, Jonathan, Nos muchas vemos, gracias. chicos. Dale. Chao, Isabel, chao, Ariel. Muchas gracias. De nada, a ustedes.